Hola amigos de YouTube, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí nuevamente saludándolos. Espero que se la estén pasando bien en su casa o en el trabajo, donde quiera que estén. Eh, pues nada, yo aquí platicándoles otra vez de las cosas que nos pasan a diario, de las cosas que surgen, de los acontecimientos más importantes y todo para explicar mi estigmatización. Así que pues han sucedido ciertas cosas relativamente graves en los últimos días. Pues hemos estado hablando de los anglosajones americanos, el poco conocimiento, la ignorancia que tienen, incluso de su propio país, la deshumanización del gobierno norteamericano. ¿Cómo es que conciben los políticos norteamericanos la vida pública o social? ¿Cómo es que no ponen o no prestan atención a su propia ciudades o país? Por ejemplo, estaba yo analizando las obras de caridad que hacen. Pues precisamente es eso, es una caridad. Una caridad es una especie de limosna, pero obviamente con una intención. O sea, cuando una persona da una limosna, pues es como, pues es una costumbre, pues de darle a alguien para comer o para vestir o qué sé yo. Una caridad pues ya es un evento más realizado, organizado, pero básicamente la intención es lo mismo. Pues la caridad no tiene la intención de sacar de la pobreza a personas. La caridad no tiene la intención de darle una mejor calidad de vida a la gente. La caridad es un evento que hacen personas de cierta clase social, ya sea media alta o clase muy alta o ricos. Pero ese tipo de eventos los hacen precisamente para... pues son eventos, son costumbres que tiene la gente. Por ejemplo, a veces... los países, por ejemplo la ONU, es una organización que la maneja Estados Unidos, pues a veces hace ese tipo de eventos de caridad en diferentes países, les da recursos, etcétera, etcétera, pero son en ocasiones. Yo creo que cobran más los mismos ejecutivos de la ONU. Yo creo que se llevan más en salarios que en lo que realmente donan en esas caridades o en esas obras de buena fe. Entonces esas caridades no necesariamente son buenas, al contrario, yo creo que terminan alimentando la pobreza, terminan alimentando la desigualdad. Y todo ese tipo de cosas, que por cierto, todo ese dinero que se le invierte no es nada comparado con los gastos que un país puede ejercer en guerras o en armas de destrucción masiva. Es precisamente que ese tipo de cosas, en muchas de las situaciones, por eso se ve mal, porque a veces algunas organizaciones internacionales o países donan cierta cantidad de dinero, pero no son nada comparado con lo que gastan o lo que se pudiera gastar por ejemplo en cambio climático o en guerra. O sea, no es nada comparable. O sea, es una miseria, es una ofensa incluso las donaciones que hacen algunos países, pues mayoritariamente anglosajones. Yo creo que esas obras de caridad vienen precisamente de esos países que muchas de las ocasiones pues se aprovechan de la miseria
de, de otros países. Incluso se aprovechan de la miseria de sus propios países. Entonces esas obras de caridad, pues honestamente son un símbolo, bueno, se han convertido en un símbolo contraproducente. Entonces habría que apuntar eso, habría que apuntar que ese tipo de obras de caridad, pues no sé, yo creo que se tienen que eliminar porque no sirven de nada y al contrario, son muy perjudiciales, ¿no? Son muy miserables. Entonces ese es un buen punto para... pero estábamos hablando que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos difícilmente se fija en sus problemas internos sociales. Estados Unidos es un país de migrantes. Es gente que deja su país, su patria, pues por unos cuantos pesos. Estaba bien, bueno, hace tiempo Fidel Castro, todavía estaba vivo Fidel Castro, y había unos cubanos que se dirigían a Miami en unas lanchas, y entonces Fidel Castro dice, no los necesitamos. Pues sí, de cierta manera se puede decir que toda la gente de Estados Unidos, a toda esa gente que dejó su país por unas monedas, pues sí se puede decir que no los necesitamos. Se puede decir que a Estados Unidos nadie lo necesita. Estados Unidos, ese país, se siente indispensable, pero no lo es. Al contrario, es un país que solo procura la guerra, la desgracia, el hambre, la miseria. Y él, por ejemplo, en Estados Unidos se siente con el derecho o con el privilegio de hablar de México o de Cuba o de Venezuela o qué sé yo. Pero no se le necesita sus opiniones, honestamente. Ya debe de empezar a ver qué es lo que le afecta a él de una manera muy particular. Y honestamente yo se los digo que no se les necesita a los Estados Unidos. No necesitamos este mundo capitalista. Yo, por ejemplo, salgo a la calle y me encuentro con aguas sucias, aguas hediondas, empresas que contaminan, basura en la calle, drogadicción. Y ese es el mundo de los Estados Unidos que nos quieren compartir. Ese es el mundo de los Estados Unidos que nos quieren que nos quieren hacer pensar que todo mundo envidia esa vida. Nadie envidia esa vida de drogas y de guerra y de superioridad racial. Nadie envidia ese tipo de cuestiones. Nadie envidia una vida esclavizada al trabajo para tener que comprar un auto o gasolina para tu auto o para tener que comprar un arma en el Walmart. Nadie envidia ese tipo de vida. Honestamente, yo como les digo, pues aquí hay mucha gente que le gusta ir a Estados Unidos y por ejemplo, hoy que se viene fin de año, mucha gente regresa con camionetas de lujo, pero pues nada, que unos cuantos días y se tiene que regresar otra vez a trabajar porque esa camioneta no se va a pagar de a gratis. Entonces, es una vida muy esclavizada. Estados Unidos nos hace pensar que es una vida prometida, que es el sueño americano. Pues nadie envidia la supremacía, nadie envidia el racismo. Yo no envidio que un país tenga armas de destrucción masiva, entonces en cierta medida pues sí hay que decir que a Estados Unidos pues no se le necesita. Entonces, aparte que hay mucha pobreza en el país, aparte la clase de políticos que tiene, son políticos que yo creo que, pues no sé, o sea, sí son políticos bastante retorcidos porque se la pasan diciendo que van a ayudar a X país o que van a ayudar a X región.
Yo no sé esos políticos, honestamente, son políticos que, eh, vamos, Estados Unidos tiene una política muy excepcional porque eh, pues no parece tener mucho talento la política de Estados Unidos. Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos, las agencias de investigación de los Estados Unidos, resultan completamente incompetentes. O sea, jamás han ayudado a nadie. Todo lo quieren resolver con un Walmart. Es decir, Estados Unidos te dice, mira, si me dejas entrar a tu país, yo te voy a poner Walmarts y una vida muy estadounidense. O sea, eso es lo que promete. Se supone que Estados Unidos respeta la vida o la cultura de cada país. Pero básicamente es lo que te promete. Una estabilidad económica, tecnología. Estados Unidos o los políticos de Estados Unidos básicamente les dicen a otros políticos de otros países que se unan a sus filas, entre comillas, para su guerra fría contra Rusia o contra los chinos. Pero ¿qué es lo que prometen? O sea, por ejemplo, México se dice ser el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, México es el claro ejemplo de lo que los Estados Unidos pretenden hacer con muchos países o hacen con muchos países. Por ejemplo, en México, que le copia mucho su ideología, pues hay mucha contaminación, secuestro. Por ejemplo, México es el laboratorio clandestino de Estados Unidos. Aquí se vienen a hacer sus drogas. Y aquí, vamos, o sea, por ejemplo, muchas sustancias para hacer drogas vienen de Estados Unidos. Y aquí se hacen las drogas y después se mandan a Estados Unidos de regreso. Porque en Estados Unidos pues eso es muy penado, o sea, hay muchas cosas muy estrictas. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica pues pone diferentes gobiernos a su favor. Y por ejemplo, muchas veces siempre está amenazando a los diferentes países. Entonces, no sé, o sea, es como un poquito extraño la política de Estados Unidos. Porque por un lado, obviamente es una mentira, o sea, todo esto tenemos que decir que es una mentira, porque por un lado prometen paz y dinero y buena economía, estabilidad económica. Los estadounidenses prometen muchas cosas. Pero nada se ha realizado de lo que dicen. El problema de Estados Unidos es que está muy fraccionado, políticamente está muy fraccionado, porque yo estaba analizando ayer que un político estadounidense tiene que dedicar su tiempo a la guerra, a guerras que llevan muchísimos años en países extranjeros. Tiene que dedicar tiempo al terrorismo o al antiterrorismo. Tiene que dedicar tiempo, por ejemplo, a las potencias enemigas, ¿no? Por ejemplo, Rusia o China. Tiene que dedicar tiempo a su propia sociedad. Y tiene que dedicar tiempo a la diplomacia de sus aliados. Entonces, un político estadounidense, pues tiene muchas cosas que hacer. Cosas que no sirven, pues, cosas que no llevan a nada. Pues sí es una política muy desgastante, porque dicen por acá que el que mucho abarca poco aprieta, y ese es el claro ejemplo de Estados Unidos, que tiene una extensa política interior y exterior. Y por ejemplo también le tienen que dedicar tiempo a las empresas, ¿no? A todas esas empresas que tiene que sostener precisamente para esa competencia
esa competencia económica. Entonces un presidente de Estados Unidos pues, tiene que ver muchísimos factores. Digo, tiene todas sus agencias de inteligencia, pero pues controlar al mundo desde pues ya el simple hecho de controlar, la idea de controlar al mundo, pues es como pues es muy descabellada. Entonces, en ese sentido como que no hay mucho que decir, porque pues simplemente se tiene que hablar de error tras error tras error tras error. Entonces, en ese sentido, pues simplemente cabe decir que Estados Unidos se ha involucrado él solo, o sea, Estados Unidos como país se ha estado involucrando en un papel que pues no puede contener, o sea, simplemente no puede, no se puede hacer, pues. Por ejemplo, ha tratado de influir en Asia, parece que le tiene miedo al comunismo, qué sé yo, o sea, se mete cada idea que honestamente, pues, por ejemplo, aquí a los cubanos, pues se ensañan con Cuba, ¿no? Dicen, con Venezuela, económicamente hablando. Está fuera de control Estados Unidos. Simplemente está fuera de control. Y nadie quiere a alguien fuera de control. Es decir, no se necesita a alguien así. Es una crisis Estados Unidos. Es una crisis disfrazada de empresas multinacionales. Estados Unidos es una crisis disfrazada de un ejército poderoso. Estados Unidos es una crisis disfrazada de políticos prestigiosos, académicos. Pero bueno, pues Estados Unidos es todo un caso. Estados Unidos es toda una... es toda una contradicción Estados Unidos. Pero bueno, pues es algo con lo que se tiene que lidiar aquí. Yo en lo personal, por ejemplo, hay muchas personas aquí en México que se van a Estados Unidos y allá pues hacen su vida, después regresan porque lo rechazaron o porque los detuvo migración, etcétera, etcétera. Y digo, en lo personal, pues es una vida, es mucho lo que tienes que arriesgar. Vamos a suponer, ha habido casos que, por ejemplo, hay personas que llevan 20 años en Estados Unidos y de repente las agarran y las deportan, ¿no? Entonces, digo, para mí en lo personal eso no vale la pena. Y el problema es que cuando regresas ya ni eres de Estados Unidos y ya no eres de México. Y muchas personas optan por tener esa vida de migrante, o sea, ya después, pues no sé, supongo que ya es su vida, su estilo de vida, y intentan regresar otra vez y otra vez. Entonces, pues es demasiado. Yo sugiero que la gente debe de quedarse en su país y tratar de mejorarlo, ¿verdad? Es que digo, no sé, pero eso de que el sueño americano, pues a mí en lo personal, a mí nunca me sedujo, nunca me atrajo. Y honestamente, pues sí es un precio muy alto el que tienes que pagar por ese supuesto sueño americano. Y el problema es que una vez estando en Estados Unidos, aunque tengas un buen trabajo y estabilidad económica, pues un pequeño error y te puede costar la vida, o te puede costar la estabilidad económica, puedes terminar en la calle. Es muy riesgosa la economía estadounidense, sumamente riesgosa. Lo único que parece tener estabilidad ahí son las grandes empresas, los grandes corporativos. Pero es todo un caso Estados Unidos, es todo un caso. Pero bueno, pues ahora sí que es, como les repito, es algo con lo que se tiene que lidiar. Y pues nada, pues ahora sí que así son las cosas. Entonces también estábamos comentando la vez pasada de ese discurso clásico norteamericano anti-mexicanos. En este caso a Donald Trump se le ocurrió decir pues país de asesinos y violadores. Y ya vimos que eso pues básicamente el mundo es toda una generación de asesinos y violadores, no solamente México. Dan casos por donde sea, se dan casos. Que eso habla también de
de lo retorcido que está la humanidad, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese discurso antimexicano de Donald Trump, pues y no solamente de Donald Trump, sino de todos esos presidentes, pues sí es como una falta de respeto. Estados Unidos es un caos, y en ese caos pues busca un alivio, supongo yo, busca una forma de ser política, de hacer democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues nos han agarrado de carnada en los últimos años, nos han agarrado de una carnada política, electoral, que yo creo que es una falta de respeto. Entonces, sí cabe mencionar que esa política estadounidense de carnada electoral pues debe de terminar, porque algún día Donald Trump pues va a dejar la presidencia, pero supongo yo que va a venir otro candidato y va a decir exactamente lo mismo o cosas peores, ¿no? Qué sé yo. Entonces eso ya es un sistema propiamente de Estados Unidos, ya es un sistema propiamente del país, pero entonces ahí sí tendríamos que definir qué es lo que quiere Estados Unidos con México. O sea, si sus políticos son incompetentes, es decir, son tan incompetentes como para no tener nada mejor en qué pensar que en poner una frontera, o son tan incompetentes para no tener que pensar más que en atacar a los mexicanos o hacer una campaña bélica en cualquier otro país, pues entonces sí habría que definir qué es lo que quiere esa raza anglosajona norteamericana, qué quiere todas esas personas de Virginia o de Washington o de Texas. O sea, ¿cuál es su verdadero problema o propósito ante esa política antimexicanos? Ahora, en Estados Unidos se dan masacres, en la India, en Medio Oriente, qué sé yo, en todas partes. O sea, ¿por qué tiene que tomar a los mexicanos como estandarte de guerra? Esa es una cuestión bastante importante de los norteamericanos. Es algo que van a tener que aclarar en algún momento. Porque sí es una ofensa grave que constantemente están agraviando en este caso a México. Entonces, supongo yo que en Estados Unidos hay muchos, hay musulmanes, latinos, afrodescendientes, asiáticos. Es un país muy multicultural, pero precisamente la política estadounidense está acaparada por una raza anglosajona bastante racista. Entonces, este mensaje sí va dedicado hacia ellos, a esa raza anglosajona norteamericana de descendencia europea, pues que es una sección, es la clase política norteamericana pues más predominante, que domina la mayoría de las agencias. Entonces sí habría que preguntarles, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? O sea, y habría que preguntarnos todos, o sea, ¿cuál es ese verdadero propósito? Porque pues ya han sido muchos años en los que México ha sido atacado de esta manera. Aquí la cuestión es que la mayoría de ellos son gente ignorante que yo creo que más conoce de Europa que conocer de Estados Unidos. Entonces, además hay que tener algo muy muy en cuenta. Los anglosajones estadounidenses se la pasan adorando a culturas, por ejemplo, Quentin Tarantino. Hace películas de los chinos o de los japoneses. Entonces los estadounidenses anglosajones siempre son como que les gustan esas culturas asiáticas o de Medio Oriente o europeas, pero rara vez se fijan en Latinoamérica. Ahí tenemos a Mel Gibson, ¿no? Es un irlandés que
hizo aquí una película de Apocalipto que honestamente pues es una película estúpida y ridícula que no tiene nada que ver con la cultura prehispánica. Entonces, o sea, honestamente lo que yo quiero hacer referencia aquí es que esa ignorancia de la cultura norteamericana anglosajona, pues como, bueno, a mí en lo personal ya me fastidió, ya me enojó. Honestamente esa ignorancia de la cultura anglosajona norteamericana, pues ya me hostigó. Y sí, honestamente sí me gustaría pedir así como, pues hablar con un norteamericano de esos que viven en Carolina del Norte o en Virginia, ¿no? Esos norteamericanos muy patriotas, de esos norteamericanos con su bandera de los confederados, y me gustaría saber qué sabe de América, me gustaría saber qué sabe del continente americano, me gustaría saber qué sabe de México. Y obviamente pues estoy hablando de esos norteamericanos que salen con sus rifles de asalto, que se creen muy valientes, que son veteranos de la guerra y todo ese tipo de cosas. A esa clase, sobre todo a esa clase norteamericana me refiero, a esa clase ignorante que que solamente se la pasa hablando de guerra y de armas. Entonces esa clase norteamericana pues honestamente sí me hace enojar muchísimo, sí me hace enojar bastante. Honestamente ya no los tolero, ya no los soporto. Son unos vulgares, son unos cretinos. Y el Donald Trump pues obviamente pues es un fiel representante de esa clase anglosajona norteamericana. Entonces pues sí es un mensaje para ellos, ¿no? O sea, qué demonios quieren o qué demonios pretenden o qué necesitan. No sé, sería hablar con una de este tipo de personas, ¿no? Que honestamente yo creo que son unos cobardes, porque si ustedes se fijan, está la embajada de Estados Unidos y es una embajada que está totalmente amurallada. O sea, pareciera ser que no sé, no sé, o sea, ustedes observan la muralla, la barda de la embajada de Estados Unidos aquí en México y ni siquiera se puede tomar fotografías, ¿no? Hasta eso, no quieren ni que se tomen fotografías. Y generalmente la embajada de Estados Unidos cierra las calles aledañas a la embajada. Entonces son personas así como muy estresadas. Los anglosajones norteamericanos se me hacen como personas así muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy ansiosas, como que con mucho miedo. No sé, o sea, yo por ejemplo observo la embajada de Estados Unidos en México y digo, órale, pues ¿qué onda, no? O sea, parece que más bien parece ser que ellos se sienten en guerra, ¿no? Parece ser que ellos viven en una guerra eterna, en un miedo eterno. Pero bueno, pues es su mentalidad de ellos, pero sí es bueno observar este tipo de cuestiones, de actitudes, porque pues eso habla de que son personas con mucho miedo, con muchas ansiedades, y precisamente el miedo se contagia, la ansiedad se contagia, y no es nada contra la raza anglosajona, pero sí es, más bien es contra ese miedo que sienten, ¿no? Todo el tiempo se la pasan armados y hablando de sus armas y bueno, haciéndole guerra a todo el mundo. Entonces ese tipo de cuestiones pues honestamente pues sí es muy es como muy deprimente, no me agrada la sensación. Entonces generalmente un estadounidense se para atrás de sus muros, de sus vallas, de sus ejércitos, y desde ahí quiere gobernar todo. Entonces esa actitud la toman muchos presidentes, pero yo creo que Estados Unidos pues es el país donde más se ve este tipo de cosas, donde esta política se ha pulido muchísimo más. Entonces todo ese tipo de cosas pues a mí en lo personal pues no me agrada, no me gusta. Ustedes nada más pónganse a pensar un momento
un político rodeado de murallas, de muros, de cercas, de seguridad, de guardaespaldas, de ejércitos, ¿qué tipo de político es? No, por ejemplo, se ven los políticos, el presidente ruso, el hindú, todos esos políticos llenos de limusinas, el presidente de Norcorea, tiene como 20 guardaespaldas, por ejemplo, la limusina de Estados Unidos, ¿no? Tiene hasta un litro de sangre ahí, todo tienen, o sea, ¿qué tipo de personas son esas? Fíjese que pasa algo bien interesante, porque a Donald Trump, cuando entró a la presidencia, se le decía que era una persona loca, o que tenía que ir al psicólogo. Pero, por ejemplo, tú te pones a ver a los políticos, a los presidentes de hoy en día, y todos parecen psicópatas. O sea, todos son personas súper refinadas, súper arregladas, se supone que son muy inteligentes, pero si ustedes se fijan bien, todos tienen algo de psicópatas. O sea, no solamente Donald Trump. O sea, la mayoría de las personas, de los líderes políticos, parecen psicópatas o tienen un perfil de psicópatas. Entonces, pues eso también incluye o es parte de esta decadencia mundial. ¿Qué clase de políticos tenemos? Ya lo he dicho, son políticos bastante cobardes, e inútiles e incompetentes. Entonces, pues ese es el mensaje del día de hoy. Seleccionen otra vez a sus presidentes muchísimo mejor, porque tienen una pinta que honestamente, por un lado dan mucha risa, pero también provocan como mucha ansiedad, ¿no? Provocan, no miedo, pero sí ansiedad, así como, pues si estas, o sea, yo me pongo a pensar, si estas son las personas que dirigen el mundo, pues no cabe la menor duda de por qué estamos así hoy en día. Entonces, pues el mensaje del día de hoy yo creo que sería que pues los políticos están en una crisis muy generalizada y que pues tienen mucho de psicópata los políticos de hoy en día. Entonces ese es el mensaje del día de hoy. Pues nada, yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho y bye bye.